Imagina estar de pie en la puerta de un aeropuerto con un boleto de primera clase en la mano, solo para que te acusen en voz alta de haberlo falsificado. Todos miran, con juicio en los ojos, y la sonrisa burlona del agente de abordaje revela que ya decidió que no perteneces allí. Lo que no sabe es que la mujer a la que está humillando no es una pasajera cualquiera. Está a punto de aprender una lección que jamás olvidará. Pero no antes de que la situación dé un giro dramático. ¿Curioso? Déjame contarte la historia completa. El aeropuerto vibraba con su caos habitual. Familias reencontrándose, ejecutivos apresurados haciendo llamadas de último minuto, y el murmullo constante de los anuncios mezclándose en el aire. Mónica Davis sujetaba con fuerza su maletín de cuero, mientras sus tacones resonaban contra el piso pulido al acercarse a la puerta 27. Su traje azul marino a la medida y su blusa de seda destilaban elegancia, pero su mente estaba concentrada en la reunión que le esperaba. No solo viajaba. Estaba en una misión. Mientras se unía a la fila de pasajeros esperando abordar, sus ojos recorrían el área con la precisión de alguien entrenado para notar el más mínimo detalle. Años escalando en el mundo corporativo la habían convertido en observadora aguda, habilidad que perfeccionó en incontables juntas y batallas legales. Pero hoy no se trataba de un juzgado. Era una prueba que no había anticipado. La agente de abordaje, una mujer de mediana edad con un moño tirante y gesto severo, levantó la vista. En la placa dorada de su uniforme se leía, Señora Andrews. Mónica notó cómo sus ojos recorrían a cada pasajero, en un examen sutil pero evidente de quien merecía estar en primera clase y quien no. Avanzó, presentando su pase con una sonrisa cortés. Buenas tardes, dijo, con voz firme y profesional. La señora Andrews apenas lo miró antes de fruncir el ceño. Levantó el pase como si fuera una moneda falsa. Esto no parece correcto, dijo, lo bastante alto para que los demás escucharan. Mónica ladeó la cabeza, manteniendo la calma aunque la irritación le hervía por dentro. Le aseguro que es válido. Si revisa el sistema, verá mi reserva. Pero la señora Andrews no se movió para comprobar nada. En cambio, cruzó los brazos con una sonrisa autosatisfecha. Vemos mucho de esto, ¿sabe? Personas que intentan colarse en primera clase cuando no les corresponde. Voy a llamar a seguridad para verificar. Las palabras golpearon a Mónica como una bofetada, pero no se movió. Observó la fila creciendo, algunos pasajeros murmurando, otros mirando fijamente. El juicio se sentía pesado en el aire, como una maleta que no cabe en el compartimento. Llame a seguridad si lo considera necesario, respondió, su voz firme aunque con un filo de indignación. Pero agradecería que me tratara con la misma cortesía que al resto. La sonrisa de la señora Andrews se amplió, disfrutando de su poder. Solo hago mi trabajo, señora. Por favor, hágase a un lado. Mónica obedeció, apartándose de la fila. Sus dedos se apretaron contra el asa del maletín mientras observaba cómo la gente trataba al resto. Un hombre blanco, con traje arrugado, pasó con apenas una mirada a su pase. La mandíbula de Mónica se tensó. Minutos después, dos agentes de seguridad aparecieron, encabezados por un hombre alto, de cabello rapado y rostro severo. Su placa decía oficial Tyler. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó, alternando la mirada entre Mónica y la agente. Esta pasajera intenta abordar con un boleto aparentemente falso, dijo la señora Andrews con una profesionalidad exagerada. ¿Falso?, interrumpió Mónica, perdiendo apenas un poco de su compostura. Yo pagué este boleto y tengo el recibo que lo prueba. Tyler la observó un momento antes de extender la mano. ¿Puedo ver una identificación? Mónica sacó su licencia y el recibo impreso de la compra. Se los entregó mirándolo de frente. El oficial los revisó con atención y los devolvió. Todo parece estar en orden, dijo con cautela. No hay indicios de fraude. La señora Andrews frunció el ceño, insatisfecha. Aún así lo encuentro sospechoso. No es común ver a alguien como ella en primera clase. Las palabras flotaron en el aire como una nube oscura, con un significado imposible de ignorar. El calor subió al rostro de Mónica, pero lo ocultó. Años de soportar insultos velados la habían preparado, pero esto era directo. Tyler se movió incómodo, su autoridad minada por el sesgo de la agente. Si no hay evidencia, debe abordar, dijo, intentando cerrar el asunto. Debo confirmarlo con el gerente, replicó ella, tomando el teléfono.
Mónica respiró profundo. Ya no se trataba de abordar un avión. Era un asunto de principios. Mientras la agente hacía la llamada, pensó, estás a punto de descubrir quién soy realmente. El ambiente en la puerta 27 se volvió denso. Pasajeros la esquivaban como si fuera invisible, o peor, como si mereciera estar al margen. Pero Mónica jamás había sido invisible. Solo que, para la señora Andrews, estaba fuera de lugar. Los agentes permanecieron incómodos, intercambiando miradas. Tyler mostraba una duda evidente, no sobre ella, sino sobre la agente. Mónica ajustó su blazer con calma, reafirmando su presencia sin necesidad de levantar la voz. Su fuerza no estaba en el escándalo, sino en la precisión. Sabía cuándo callar y dejar que el silencio hablara por sí solo. La señora Andrews colgó el teléfono con un golpe sonoro, victoriosa. El gerente viene en camino. Hasta entonces, permanecerá aquí. Mónica arqueó una ceja. Esperaré, respondió con serenidad. Pero en su interior registraba cada palabra, cada gesto, cada afrenta. El tiempo se alargó. Observó cómo los últimos pasajeros de primera clase subían al avión. Algunos la miraban con simpatía, otros desviaban la vista. La sala quedó casi vacía. Finalmente, un hombre de traje impecable llegó con paso firme. Su placa lo identificaba como Benson, gerente de puerta. Más joven de lo esperado, pero con gesto serio, preguntó, ¿cuál es el problema aquí? La señora Andrews enderezó la postura. Esta pasajera presentó un boleto de primera clase que considero falso. Llamé a seguridad y preferí confirmarlo antes de actuar. Mónica dio un paso adelante, imponente sin ser agresiva. Buenas tardes, señor Benson. Soy Mónica Davis. Ya entregué identificación y comprobante de compra. El oficial confirmó la validez del boleto. Benson miró a Tyler, que asintió. Correcto. Todo está en orden. La expresión de la señora Andrews se tensó. Es que, no tenía el porte de una pasajera de primera clase, balbuceó. El aire se llenó con la implicación evidente. Benson endureció la mirada, aunque mantuvo el tono profesional. Me haré cargo a partir de aquí, dijo, dirigiéndose luego a Mónica. Le ofrezco disculpas por el inconveniente. Permítame escoltarla personalmente. Pero Mónica no se movió. Gracias, señor Benson. Sin embargo, creo importante aclarar lo sucedido antes de abordar. Por supuesto, si prefiere discutirlo en privado. No, interrumpió con firmeza. Sucedió en público y aquí debe resolverse. Benson asintió, incómodo. Mónica encaró a la agente. Me acusó sin pruebas, ignoró mi documentación y, al final, insinuó que yo no pertenecía aquí. ¿Es correcto? La mujer abrió la boca, pero se ahogó en la mirada penetrante de Mónica. Su conducta no solo fue poco profesional, sino discriminatoria, continuó. Como empleada de esta aerolínea, está obligada a garantizar un trato justo a todos los pasajeros. Benson intervino rápido. Le aseguro que esto será atendido. La señora Andrews será suspendida mientras se hace una investigación interna. Mónica asintió con un leve gesto. Bien. Pero yo misma daré seguimiento para asegurarme de que sea exhaustiva. Sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. El rostro de Benson perdió color al leer, Mónica Davis, directora jurídica, Atlantic Air. Los ojos de la señora Andrews se abrieron de par en par, yo no sabía, balbuceó. Eso es evidente, respondió Mónica con frialdad. Ahora asegúrese de que este avión despegue a tiempo, señor Benson. Y evitemos que alguien más pase por lo que yo pasé. Benson asintió apresurado. Por supuesto, señora Davis. Enseguida. Mientras Mónica entraba al túnel de abordaje, sintió las miradas clavadas en su espalda. No volteó. No lo necesitaba. El mensaje estaba dado. El aire fresco del avión la envolvió. Los sobrecargos la recibieron con sonrisas formales, pero con curiosidad en los ojos. No todos los días alguien abordaba después de semejante escena. Guardó su maletín en el compartimento y se sentó en su asiento de primera clase, dejando que el cuero la abrazara en contraste con la tensión vivida. Mientras ajustaba el cinturón, notó al empresario de antes, sentado frente a ella. Le dedicó una sonrisa tímida.
Me alegra que lo lograra, dijo en voz baja. Gracias por intervenir, respondió ella con calidez medida. No era su deber, pero lo aprecio. Él dudó un momento antes de añadir, usted manejó todo con mucha más calma de la que yo habría tenido. Esa agente se pasó de la raya. Mónica lo miró un instante. Decir que se pasó es poco. Pero no es la primera vez que enfrento a alguien así. El hombre frunció el ceño. No debería pasar nunca. Mónica guardó silencio. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. El avión comenzó a rodar y Mónica apoyó la cabeza en el respaldo, dejando que el zumbido de los motores la llevara hacia adelante, literalmente y en espíritu. Cerró los ojos, pero en su mente resonaba una frase, no parecía una pasajera de primera clase. No era la primera vez que la subestimaban. Y no sería la última. Pero esta vez, había enfrentado el prejuicio no como abogada, sino como ser humano. Sacó su tableta. Si algo había aprendido, era que la mejor respuesta a la ira era la preparación. Abrió las políticas de conducta de la aerolínea y empezó a revisarlas con precisión. Disculpe, señora Davis. La voz de la jefa de sobrecargos la interrumpió. Una mujer serena, de unos 40 años, con sonrisa profesional. El señor Benson pidió que nos aseguremos de que esté cómoda. Si necesita algo, no dude en avisar. Mónica sonrió cortés. Gracias, estaré bien. La sobrecargo dudó un segundo y añadió en voz baja, lamento lo ocurrido en la puerta. La sonrisa de Mónica se suavizó. Gracias. Su disculpa no era necesaria, pero sí bienvenida. La mujer se retiró y el vuelo transcurrió tranquilo. Durante una hora, Mónica trabajó en silencio, tomando notas para un informe que pensaba redactar al aterrizar. No quería solo una sanción. Buscaba un cambio real. El empresario frente a ella la observaba con curiosidad. Finalmente, se inclinó un poco. Perdone la pregunta, ¿usted es alguien importante? Mónica soltó una leve risa. Depende de a quien le pregunte. ¿Por qué lo dice? Por cómo manejó todo, y cómo reaccionó el gerente al saber quién era usted. No se ve eso todos los días. Ella lo pensó un instante antes de responder, soy directora jurídica de Atlantic Air. Estas situaciones no son nuevas para mí. Lamentablemente, lo que las causa tampoco. Los ojos del hombre se abrieron. Directora jurídica, eso lo explica todo. Mónica encogió los hombros. Explica por qué no retrocedí. Pero no debería hacer falta un título para que te traten con dignidad. Tiene razón, asintió él. Aunque le aseguro una cosa, no me gustaría estar en los zapatos de esa agente ahora mismo. Mónica esbozó una sonrisa leve, sin contestar. No buscaba venganza. Buscaba rendición de cuentas. Y se aseguraría de que así fuera. Al aterrizar, Mónica se sintió más tranquila. El enfrentamiento había sido agotador, pero también un recordatorio del porqué de su labor. Cada batalla era un paso hacia un mundo más justo. Fue de las últimas en descender. Al salir, la sobrecargo le entregó un sobre. Esto es del señor Benson. Mónica lo abrió. Lamento profundamente lo ocurrido hoy y le aseguro que no quedará en el olvido. Gracias por su paciencia y profesionalismo. Quedo a su disposición. James Benson. Guardó la nota en su bolso. Era solo el inicio. El verdadero trabajo comenzaba ahora. En la terminal, caminaba con paso firme hacia el coche que la esperaba. El conductor la recibió con una reverencia. Buenas noches, señora Davis. ¿Su vuelo fue agradable? Mónica sonrió con ironía. Productivo, respondió. Agradable no era la palabra. Ya en el coche, abrió su correo. Arriba estaba un mensaje de Benson, seguimiento de la puerta 27. Había redactado una disculpa formal y prometía investigar a fondo el incidente. Mónica lo leyó y escribió una breve respuesta. Gracias por el seguimiento. Revisaré personalmente el resultado de la investigación. Favor de enviar la documentación a mi oficina antes de fin de semana. Atentamente, Mónica Davis. Mónica presionó enviar y se quedó mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas. La disculpa era un comienzo, pero sabía que la verdadera rendición de cuentas requería más que palabras. Requería acción.
Al llegar a su hotel, no perdió tiempo en instalarse. Desempacó solo lo necesario, moviéndose con precisión mientras colocaba su computadora portátil y los archivos sobre el escritorio junto a la ventana. La vista del horizonte urbano quedó en el olvido cuando encendió el equipo y accedió al sistema interno de la compañía. Navegó hasta los registros de capacitación de empleados, sus dedos volando sobre el teclado. El expediente de la señorita Andrews apareció en la pantalla, y los ojos agudos de Mónica recorrieron los datos. Era tal como lo sospechaba. La agente de puerta apenas había completado lo mínimo requerido en la capacitación obligatoria contra la discriminación. Sin embargo, sus evaluaciones de desempeño contaban otra historia. Eficiente, pero a veces brusca con los pasajeros, decía una. Necesita mejorar en resolución de conflictos y comunicación, señalaba otra. Mónica frunció el ceño. Las advertencias habían estado ahí, pero nadie actuó. No era solo un fallo de la señorita Andrews. Era el fracaso de toda la compañía por no atender un patrón de conducta antes de que se agravara. Cerró el archivo y se recostó en la silla, analizando los siguientes pasos. Atlantic Air tenía políticas para prevenir incidentes como el que acababa de vivir, pero las políticas no significaban nada si no se aplicaban. Como directora jurídica, su deber era asegurarse de que esas normas fueran más que simples palabras en un papel. A la mañana siguiente, Mónica llegó a la oficina regional de Atlantic Air, un edificio moderno de cristal que brillaba con el sol. Saludó a la recepcionista con un leve gesto y se dirigió a la sala de juntas, donde la esperaba una reunión con el equipo de recursos humanos. El ambiente dentro estaba cargado de expectación. James Benson ya estaba ahí, más sereno que en la puerta de embarque, aunque aún tenso. A su lado, la directora de recursos humanos, Karen Yates, mostraba una mezcla de profesionalismo y nerviosismo. Buenos días, señora Davis, dijo Yates, levantándose para estrecharle la mano. Gracias por reunirse con nosotros. Mónica devolvió el saludo con firmeza. Buenos días. Comencemos. Al sentarse, Benson ofreció otra disculpa. Mónica lo escuchó con paciencia, pero no le permitió extenderse demasiado. Las disculpas se agradecen, señor Benson, pero lo que me interesa son las soluciones. Hablemos de las medidas que se están tomando. Yates aclaró la garganta, moviendo un fajo de papeles frente a ella. Hemos iniciado una revisión formal de la conducta de la señorita Andrews, así como de los protocolos de capacitación en la puerta 27. También hemos programado sesiones adicionales de formación para todo el personal de embarque, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas. Mónica asintió, pero fue más allá. ¿Y qué hay de la responsabilidad? Esto no se trata solo de una empleada. Se trata de una cultura que permitió que esto ocurriera. ¿Estamos revisando por qué los problemas anteriores de desempeño no se atendieron antes? Benson miró a Yates, que dudó antes de responder. Eso forma parte del proceso de revisión. También estamos evaluando los mecanismos de supervisión para evitar incidentes similares. Mónica se inclinó hacia adelante, la mirada firme. Bien, porque no se trata solo de proteger a los pasajeros. Se trata de proteger a la empresa. Incidentes como este no solo dañan la reputación, también nos exponen a responsabilidad legal. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. Benson y Yates intercambiaron miradas, y Mónica supo que había dejado clara su posición. Después de la reunión, regresó a su oficina y redactó un informe detallado con sus recomendaciones, aplicación más estricta de la capacitación, supervisión más profunda del desempeño y una política de tolerancia cero ante conductas discriminatorias. Al revisar el documento, sintió cierta satisfacción. Lo ocurrido en la puerta 27 había sido doloroso, pero también una oportunidad para impulsar cambios. Y si algo caracterizaba a Mónica Davis, era transformar la adversidad en acción. Guardó el archivo y se recostó con una leve sonrisa. Ms. Andrews podría haberla subestimado, pero Mónica no iba a permitir que esa fuera la narrativa. No se trataba de un solo vuelo. Se trataba de asegurar que cada pasajero, sin importar quién fuera, pudiera abordar con dignidad. Los días siguientes transcurrieron con la intensidad silenciosa que acompañaba a los casos de alto riesgo. Correos iban y venían entre departamentos, cada mensaje acercándolos más a descubrir no solo lo ocurrido en la puerta 27, sino el porqué. Para Mónica, ya no era un agravio personal. Era un catalizador para exponer fallas más profundas en las operaciones de Atlantic Air. En su oficina, revisó los últimos hallazgos.
Recursos Humanos había entregado un registro detallado de la trayectoria de la señorita Andrews, incluidas quejas de pasajeros y compañeros. Mónica apretó los labios mientras leía. Pasajero reporta haber sido tratado con tono condescendiente. Colega señala actitud desdeñosa hacia clientes que no cumplían sus estándares. Incidente escalado. Pasajero acusa a agente de puerta de perfilamiento racial. El patrón era innegable. Andrews había sido un problema mucho antes, pero la falta de consecuencias significativas había alimentado su conducta. Cada queja terminaba con una advertencia leve, una nota en el expediente, nada más. Nadie detuvo la bola de nieve antes de que se convirtiera en avalancha. Mónica cerró el archivo, sus pensamientos ardiendo. No estaba solo molesta con la gente, sino con el sistema que permitió su conducta. Precisamente para eso había aceptado el cargo, para que la rendición de cuentas fuera algo real. Esa misma tarde convocó a los directivos de Atlantic Air. La sala se llenó de murmullos hasta que Mónica, de pie al frente, los silenció con su sola presencia. Buenas tardes, empezó, firme. Como saben, la semana pasada ocurrió un incidente entre una pasajera, yo, y un agente de puerta en uno de nuestros principales aeropuertos. Aunque parezca un caso aislado, la investigación reveló fallas más profundas en nuestra operación. Explicó que la agente en cuestión tenía un historial documentado de problemas, incluidas múltiples denuncias de conducta discriminatoria ignoradas o mal gestionadas. Este fallo de supervisión nos afecta a todos, no solo a los directamente involucrados. Y no se trata solo de relaciones públicas, sino de responsabilidad legal. Si no actuamos con firmeza ahora, enviaremos el mensaje de que ese comportamiento es tolerable. Y eso no nos lo podemos permitir. El silencio fue absoluto. Los directores escuchaban atentos, conscientes de la gravedad. Al final, aceptaron sus recomendaciones: capacitación obligatoria, revisión estricta de evaluaciones y aplicación rigurosa de políticas. Mónica sabía que el verdadero cambio exigía más que normas, requería un cambio cultural. Los días y semanas siguientes trajeron avances. Los entrenamientos se multiplicaron, las auditorías externas comenzaron, y el eco de sus palabras se extendió por toda la organización. Pronto, los hallazgos fueron claros: las denuncias de discriminación en grandes aeropuertos eran desestimadas con frecuencia, mientras que en aeropuertos pequeños recibían acción inmediata. La inconsistencia era flagrante. La junta directiva se reunió de urgencia. Mónica expuso cifras, gráficas y patrones incuestionables. Esto no es solo percepción, declaró. Es un problema legal y ético. Si no lo enfrentamos, perderemos no solo en tribunales, sino la confianza de empleados y pasajeros. Las medidas propuestas fueron contundentes: un comité de rendición de cuentas, una vía directa para reportes neutrales y revisiones trimestrales transparentes. Tras un intenso debate, la Junta aprobó todo. Poco después, llegó la decisión final sobre Ms. Andrews, despido definitivo por conducta reiterada. Para Mónica, no era una victoria personal, sino un paso hacia algo más grande: prevenir que la cultura que la permitió volviera a crecer. El tiempo confirmó el impacto. Benson renunció voluntariamente, admitiendo su parte en el problema. Los empleados comenzaron a sentir apoyo real. Los pasajeros notaron un trato diferente. Meses después, al abordar otro vuelo, Mónica fue recibida con calidez genuina por el personal de puerta. No por su título, sino porque la cultura había cambiado. Sentada en su asiento, respiró hondo. La batalla nunca terminaría del todo, pero en ese momento, había logrado una victoria significativa. No solo para ella, sino para todos los que creían en la dignidad y la justicia.